Ustedes lo conocen, es Iván Simonovich, quien salvó a varios cientos y miles de personas en el 2002 por su comportamiento vertical, como era su obligación, sabiendo que estaba en peligro su vida. Hizo su obligación y defendió a los venezolanos. Tanto es así que estuvo preso. En el 2002 lo acusan de las matanzas que hicieron los matones de Puente Llaguno. En el 2004 lo condenan a 30 años de prisión, pero en el 2019 se escapa de la prisión. ¿Por qué tardaste tanto en escaparte? Hola, Napoleón, ¿cómo estás? Un placer oírte de nuevo y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, varias cosas, ¿no? Los primeros casi 9 años que estuve detenido fueron en la famosa sede del Helicoide y bueno, solamente pasar hasta la celda donde yo estaba, había que abrir o había que pasar, valga la redundancia, pues por lo menos 9 puertas, 9 puertas. De hecho, había un procedimiento que los funcionarios encargados de nuestra custodia o de la custodia de los presos políticos que estaban ahí con nosotros, a un punto donde ellos quedaban también encerrados, es decir, que ni siquiera confiaban en los que nos estaban custodiando. Entonces había un espacio en donde el funcionario que estaba encargado de la custodia quedaba encerrado y el supervisor se llevaba las llaves de todo lo demás. Entonces, bueno, eso obviamente pues es difícil salir en una situación tan compleja y tan difícil. También que, por ejemplo, a mí cada vez que me iban a custodiar, y eso fue público y comunicacional, se vio en los medios que el aparataje de personas que se utilizaba era bastante grande, procedimientos donde no bajaban por lo menos de 20 o 30 funcionarios entre motorizados, comandos de investigaciones. Entonces, bueno, nada, ellos se cuidaban mucho de las posibilidades que yo pudiera evadirme. Luego de estar casi 9 años en el SEBIN, el Helicoide, el siguiente traslado fue a Ramo Verde. En Ramo Verde, aun cuando las condiciones eran un poco más relajadas, porque era un edificio donde, dependiendo del piso, habían diferentes tipos de detenidos, militares de diferentes jerarquías. No era menos la cantidad de rejas y la cantidad de controles que también existía. En mi caso especial, también había especial énfasis y había especiales controles. Además que también se hizo público pues, que varias de las patologías que se acumularon durante esos 9 años de que estuve metido en la mazmorra del Helicoide se evidenciaron. Cabe destacar que yo en casi 9 años que estuve en el Helicoide solamente tuve acceso a 33 días de sol. Todos los demás días estuve encerrado y no sabía ni siquiera si llovía, si era de día, si era de noche. Entonces, bueno, todas esas cosas tuvieron un efecto en mi condición física que se evidenciaron en Ramo Verde. Varias veces fui trasladado al hospital y en 2 de ellas se requirieron intervenciones quirúrgicas. Entonces, bueno, mi condición médica tampoco era la mejor, ¿no? Es así que, tanto así que deciden enviarme entonces a la casa y es donde llego a casa por cárcel. Yo tuve casi 4 años en la casa y la gente dirá, bueno, ¿por qué no te fugaste antes desde la casa? Bueno, para ser honesto, mi esposa, Bonnie, ella es una mujer de leyes, es abogada, es mi abogado, el abogado de mi caso. Ella estaba convencida que si se habíamos podido lograr, aunque suene ridículo decirlo, estar por lo menos en la casa, se debía conseguir que me dieran las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que me debían desde el año 2012. Desde el año 2012 a mí me debían unas medidas que, como en todas partes del mundo, pues una persona cuando está detenida, luego de cumplir cierta parte de la condena, y si no ha cometido delito y se ha portado bien, por decirlo de alguna forma, tienen unas medidas que le permiten ir obteniendo libertad. Bueno, eso era lo que estaba planteado. Lamentablemente, pues, o favorablemente, eso no sucedió
y luego de lo que pasó el 30 de abril, más bien lo que se ventilaba era que yo iba a ser nuevamente trasladado a una cárcel o la militar o la cárcel de Ramo Verde o el mismo Fuerte Tiuna, donde está ahora Raúl Baduel y Rodríguez Torres. Entonces, bueno, nada, yo estando en la casa, pues había decidido tener un plan por si acaso. Y ante esa información y contando con el apoyo de Leopoldo López, y aparte de eso, pues un indulto que había firmado el presidente Juan Guaidó, decidí pues que era momento de salir. Mi esposa había viajado a Alemania a visitar a mi hijo porque recién recibía el título universitario, entonces bueno, ella se fue a visitarlo y entonces, dadas las circunstancias, pues no me quedó otra que sacar ese plan que tenía ya de hacía un par de años, en los últimos 2 años en la residencia, en mi casa, y lo apliqué. Conjuntamente con con unos amigos, pues fue que logré evadirme de mi casa. Bueno, está más que claro, inclusive lo declaró el juez que tanto a ti como a Lázaro Forero, como a Henry Vivas le penalizó con 30 años de cárcel, que eso fue una presión justamente de Chávez Frías y compañía. ¿Por qué crees que tanto tiempo y tantos años la agarraron con ustedes y especialmente contigo, si el primero que sabía que tú eras totalmente inocente y estabas cumpliendo con tu labor, arriesgando tu vida, el régimen se ensañó con ustedes? Bueno, en principio, aquí hay varias cosas, ¿no? Luego que se evidenció ante el mundo, gracias a unos videos que grabó Venevisión, que los pistoleros de Pentellaguno eran los que habían causado muertes esos días, el argumento del régimen fue decir que estas personas que estaban allí disparando desde Puente Llaguno estaban ejerciendo una legítima defensa, ¿no? Bueno, esgrimir eso es la cosa más ridícula del mundo, pero si de algo se caracteriza el régimen es de hacer ese tipo de cosas. Sí, no, no. Yo no te pregunto qué es lo que la dictadura dijo, sino por qué tú piensas que tantos años. Entonces, bueno, a la final ellos tenían que darle una respuesta al mundo que alguien era culpable. Entonces ellos voltearon porque en eso son expertos, ¿no? Así como le cambiaron el rostro a Bolívar, voltearon la versión de lo que había sucedido el 11 de abril y terminamos nosotros siendo los culpables, cuando obviamente no había sido así. Luego de eso, entonces ellos decían ya, bueno, hay 19 muertos y 100 heridos, pero aquí están los culpables. Inclusive, algo que muy poca gente sabe, muchas de las personas que asistieron al juicio, entre ellas Iribarela, pensaba que el juicio era por 19 personas fallecidas y 100 heridos. Y se le aclaró que ese juicio se trataba del asesinato de dos personas que obviamente eran del chavismo, simpatizantes del chavismo, y de una veintena de personas heridas. Es decir, que nosotros a la final fuimos sentenciados por 2 homicidios que vale destacar que nunca se sabe quién les disparó porque nunca se llegó a demostrar quién les causó la muerte y por una veintena de personas heridas. A estas alturas, en este 2019, no hay una investigación que haya determinado quiénes son los responsables de las otras 17 víctimas ni de los otros 80 heridos. Lo cierto es que a la final nosotros nos convertimos como en un premio, pues en algo que, bueno, Michael Moreno, para poder escalar dentro del peldaño del jalabolismo en el chavismo, el primer peldaño que subió fue sobre mis hombros, sobre los hombros del caso del 11 de abril. Igual sucede con Mario Calderón Guerrero, la juez que nos sentenció, un nombre que por favor pido que jamás se olviden. Es ahora magistrada del Tribunal Supremo de Justicia también. Entonces, esto sencillamente obedece a una estrategia. Nosotros fuimos un símbolo de venganza, de alguna forma, por alguna forma decirlo, del régimen. Y por otro lado está, en mi caso personal, que bueno, yo
fui una persona que jamás me quedé callada, una persona que siempre fui, todos ustedes, gracias al apoyo de los medios de comunicación que le dieron, no solamente a mí, sino también a mi esposa, los espacios que le dieron, jamás bajamos la cabeza, porque el que baje la cabeza en el régimen se la cortan, no es que lo perdonan, sino que se la cortan. Entonces, bueno, nada, ante esta circunstancia, ellos, y por último está el tema también que ellos me ven como una potencial peligro, algo que de verdad le tienen pánico, le tienen miedo, porque bueno, por la experiencia que yo tengo, por lo profesional que yo he sido, que yo fui durante mi carrera, por los entrenamientos que recibí, porque yo tuve entrenamiento fuera de Venezuela, en los Estados Unidos, en Europa, en Alemania, en Francia. Entonces, eso se convirtió en algo perjudicial para mí y para ellos algo a lo que realmente le temen. Entonces, esa yo creo que es la explicación. Yo siempre he dicho que jamás sabré exactamente qué sucedió hasta el día que, pues, que el régimen caiga y yo pueda sentar a algunos de los que fueron culpables de todo esto y me cuente la verdad de todo. Pero en líneas generales, por lo que yo he podido apreciar y por lo que hemos podido indagar, básicamente se refieren a esas razones por las que, bueno, tuve 15 años preso. Ok, tú eres familia de policías, inclusive creo que tu padre fue fundador de la policía que nace cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez. Eh, ¿Alguna vez habías estado antes preso por alguna razón? No, yo, ciertamente mi abuelo es fundador de la PTJ. Ah, no fue tu papá, es tu abuelo. No, mi papá también fue PTJ, Sí, yo sé. pero mi abuelo es fundador. Cuando cae la dictadura Pérez Jiménez, que se crea el Cuerpo Técnico de Policía Judicial el 20 de febrero del año 58, él es uno de los que empieza a formar parte, él es el encargado inclusive de la academia, el profesor y comisario general Honorio Aranguren, es mi abuelo materno. Luego mi papá también fue PTJ, compañero de muchos comisarios que ampliamente conocidos, Mayanes Pasarela, el comisario Marmoleón, toda esa gente fueron compañeros de mi papá. Ciertamente, pues ellos crearon eso y cuando yo llegué a la policía, bueno, ya yo tenía cierto conocimiento y había crecido entre patrullas y todo eso. Por Pero yo eso jamás... quiero decir, habías crecido entre patrullas y todo eso, pero también habías crecido con una abuela y una madre angustiadas cuando sus maridos llegaban tarde porque podían estar vivos o muertos en algún enfrentamiento. ¿Qué fue lo que te atrajo de seguir los pasos de tu abuelo y de tu papá? Oye, Napoleón, si te soy sincero, y a veces no solamente lo digo yo, sino que lo dicen hasta mis familiares mayores, unas tías, yo desde que estaba muy pequeño cargaba un revólver de plástico en el pantalón y me gustaba, pues. Hay un cuento que está en mi libro, El prisionero rojo, que cuando mi abuelo era subdirector de la PTJ, él llegaba con el escolta o los escoltas allá a la casa y entonces yo agarraba y me montaba en la patrulla, agarraba el radiotransmisor, yo ahí tendría 4, 5 años, 6 años, no sé, y me ponía a transmitir porque me quería ser policía, pues. Y entonces, bueno, llegó un momento donde los escoltas, cuando paraban la patrulla, la tenían que cerrar porque yo me montaba en la patrulla y quería manejarla y todo eso. Yo pienso que es algo que siempre me gustó. Yo ingresé a la PTJ a los 20 años, o sea, todavía ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Siempre me gustó ese mundo policial, siempre me gustó me gustó la investigación criminal. Yo crecí viendo a mi abuelo revisar los libros de policías, de la Interpol, de todas esas cosas. Entonces, de la familia, pues de todos los nietos y de todos los sobrinos, quien estaba más cerca de él era yo y por eso cuando siendo él, había dejado la PTJ, siendo él jefe de seguridad de Viasa, fui a hablar para decirle que yo quería ingresar a PTJ y bueno, y al día siguiente llamó a la academia y por supuesto pues ingresé y tuve Sí. una buena carrera. Naciste en 1960. En todos estos años nunca te arrepentiste de ser policía en ningún momento, con ningún caso, con las veces que debes haber estado en peligro. No, no, yo de verdad más bien diría que disfrutaba todo lo que hacía. Llegó un momento donde además de las actividades en el área de investigación criminal, que fueron unos 13, 14 años, tuve la oportunidad de ser el jefe de la unidad de operaciones especiales del grupo BAE.
Y eso para mí fue otra gran experiencia. Tuve la oportunidad, además de entrenarme en todo lo que es la parte de antiterrorismo, y todo eso siempre me pareció fascinante. Me ayudó mucho de lo que aprendí en la unidad de operaciones especiales en mi fuga, porque yo para salir de mi casa tuve que utilizar técnicas de rappel y tuve que utilizar una serie de técnicas pues, que se aprenden en esas áreas. Así que yo de verdad siempre me gustó la policía. Para mí el tema riesgo era parte de las cosas que venían con la placa. Así que, y en mi casa, mi familia, bueno, mi familia materna y paterna lo aceptaron porque, bueno, tenían varios que habían sido policías y no es que les gustara, que estaban felices, pero tampoco podían discutir que no lo hiciera. Y con el tiempo más bien se sintieron muy felices y se sintieron muy satisfechos, orgullosos, porque bueno, yo crecí muy bien dentro de la PTJ, en cada una de las jerarquías y de mis ascensos los recibí sin ningún tipo de problema, más bien con mucho reconocimiento, así como muchos compañeros. Si tú haces bien tu trabajo, eres digno de reconocimiento. Y cuando de repente descubres que hay ciertas personas que están por encima de la justicia, de las sanciones, que de repente llama a alguien importante a tu superior cuando estabas empezando en los primeros años, o directamente a ti, no lo sé, cuando ya estabas como jefe, y te dice, a este me lo tratas bien, este me lo sueltas. Te voy a decir una cosa. Yo esto lo he comentado en muchas oportunidades porque he tenido la oportunidad, porque he hablado con funcionarios activos y sé cómo hoy en día el tema de la política influye sobre las detenciones, las libertades de cualquier persona, político o no. En dos oportunidades me pasaron a mí dos cosas y disculpe que me tome ese tiempo para explicarlo. Pero yo estaba en la oficina del director de la PTJ, no voy a decir quién por la no involucrar, y llamó al ministro de Justicia preguntando por un detenido. El director le dijo que ya le informaba, llamó al jefe de la oficina donde estaba el detenido y el jefe de la oficina le comentó al director en qué estatus estaba. Yo estaba ahí cuando el director le dijo, saca el expediente y manda al tipo de una vez para el retén. Llamó al ministro y le dijo, ministro, no podemos hacer absolutamente nada porque ese expediente salió ayer. Así que no, ahí no hizo nada. Y en otra oportunidad estaba yo de segundo jefe de la comisaría de Simón Rodríguez y llamó al director, en este caso lo voy a decir, el comisario Mauro Llanes Pasarela, y me preguntó sobre un individuo que jamás se me olvidará, era un caso de lesiones. Me dijo, ¿qué tipo de lesiones son? Yo le dije, son lesiones medianamente graves. Cuando son lesiones medianamente graves, había que sacar el expediente al tribunal. Me dijo, mande el individuo una vez al tribunal, a la cárcel, y remite el expediente hoy mismo para el tribunal. A mí jamás me dijeron, suéltalo, haz esto, haz lo otro. Es decir, más bien muchas veces lo que de repente nos decían, cuidado con este detenido, que no se le viole sus derechos, que tiene derecho a los fiscales. Los fiscales del Ministerio Público ingresaban a la PTJ las 24 horas del día y podían entrar y ver un detenido. Que trate un fiscal del Ministerio Público de ir a ver a alguno de los presos que están en el SEBIN. No pueden, no existe, no hay Estado de Derecho. Entonces, a mí no es que me lo cuenten, yo lo viví y yo puedo decir que era así. Yo muchas veces le he dicho a los funcionarios, sobre todo a los que están encargados de mi custodia, esto que se está haciendo ahora es un retroceso en la democracia de Venezuela, porque precisamente lo que habíamos avanzado lo hemos ido retrocediendo. Ahora bien, un amigo que fue a entrevistarse con Pinochet, siendo Pinochet el dictador de Chile en ese momento, Pinochet le dijo, entre otras cosas, lo último que debe salir a la calle es el ejército. Si no queda más remedio, porque uno no puede controlar el miedo del soldadito. Con lo cual estaba diciendo, mira, aquí en Chile hubo muchos más muertos de los que realmente creíamos que se necesitaban, esos que llaman irrecuperables, ¿no? Por culpa de que, por el miedo del soldadito. ¿Se puede decir lo mismo de buena parte de la policía? El miedo del policía de que lo mate, porque al fin y al cabo, déjame decirte una cosa, el policía está expuesto a que lo maten. Claro, si tú te metes a soldados, si te metes a militar, ya sabes que si hay una guerra,
puedes perder la vida. Si te metes a maestro, ya sabes que te tienen que gustar los muchachos. Si te metes, me explico, si te metes ingeniero, ya sabes que tienes que saber de matemáticas. Pero si te metes a policía, ya sabes que puedes perder la vida. Mira, como tú hablas del cuento, como estabas hablando del asunto, tema de mi papá y de mi abuelo, yo recuerdo mi papá me contaba a mí cómo fueron esos primeros años de la Policía Técnica Judicial y del miedo que habían y en las oportunidades en las que funcionarios de la PTJ fueron emboscados por grupos pues, que estaban en contra del gobierno y era peligroso, era peligroso. Sin embargo, cuando yo llegué a la policía en los años 80, más allá de encontrarte con un delincuente peligroso, no podía pasar más nada, ¿ok? Yo me puedo decir que si nosotros si en PTJ asesinaban a un funcionario en unas circunstancias especiales, un enfrentamiento, una cosa, inmediatamente había una acción por eso. Una acción significa que había que ver quiénes habían participado. Porque se parte de un principio muy sencillo. La primera barrera de protección de la ciudadanía, la primera cerca que existe de protección entre la ciudadanía y la delincuencia, es la policía. Es la policía. Si esa cerca no se respeta, ¿qué va a respetar el delincuente? Hoy por hoy, lamentablemente, pues estamos en una situación que como estuvo Colombia hace 20 años atrás, 30 años atrás, le tiran granadas a las estaciones de policía, acribillan a 4 o 5 funcionarios en labores de patrullaje, amén, pues de otras circunstancias y de otras situaciones, que los funcionarios no tienen equipo, que no tienen entrenamiento, que no hay la logística mínima necesaria para poder ejercer o llevar a cabo su trabajo, la cantidad de renuncias que hay todos los días, porque ciertamente pues hay muchos ingresos, hay muchos policías, pero cuando yo he preguntado, me dice, o sea, en lo que va de año hay 4.000 bajas o 4.000 solicitudes de renuncia. O sea, 4.000 solicitudes de renuncia que vele la cara. Entonces, hoy por hoy, lamentablemente, pues el equipo de policías que tenemos, bien sea dentro del área de la Policía de Investigación Criminal, la Policía Preventiva o el área de inteligencia, todo eso se ha venido a menos. Sin dejar de mencionar que muchas de esas organizaciones están en manos de los militares que no saben nada de eso, nada. Ojo, no estoy criticando, no quiero decir con esto que el militar no sirva para eso, no, simplemente que no se preparó para eso. Eso es igual que tú agarras un comisionado de la policía y lo quieras nombrar jefe de un batallón de militares. ¿Qué puede saber uno? No puede saber absolutamente nada. Entonces, zapatero sus zapatos, así de sencillo. Las policías hoy por hoy no son ni siquiera el reflejo de lo que fueron las policías hasta antes que llegara Hugo Chávez al poder. Para nada. Y ciertamente, lo que tú estás diciendo, hoy por hoy ser policía es 1000 veces más riesgoso de lo que era hace 20 años. Yo estoy seguro que cada vez que un muchacho dice en su casa que se mete a policía, la mamá, el papá, la esposa, la abuela, la tía, todo el mundo tiene que sentarse a llorar y a rezar, porque no saben en qué momento ese muchacho le van a llamar a decir que está muerto. El índice de personas asesinadas de policía en Venezuela es 5 veces más grande que el resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica. No es Colombia, no es Argentina, no es Brasil, con todo el tema de la favela. Venezuela. Porcentualmente tiene 5 veces el nivel más alto de asesinatos de policía. Una cosa, ahora vayamos casi al presente. En esos años 9, creo que dijiste que estabas en la primera de las prisiones donde apenas 30 y pico días pudiste ver en todos esos años la luz del sol. ¿Qué aprendiste? Bueno, lo primero que te tengo que decir es que aprendí que el mundo a uno le cambia, la vida a uno le cambia en un segundo. Lo segundo, lo otro que, bueno, yo diría que ensimismarse en una celda oscura, ensimismarse en esa soledad llena de cemento y bloques, te hace reflexionar sobre muchas cosas de la vida. A veces pensé pues que debía de haberle dedicado más tiempo a mi familia,
A veces pensé si había valido la pena esforzarme tanto por mi trabajo, porque dejé de hacer cosas precisamente por estar en el trabajo. Entonces, bueno, yo pienso que como la edad, pues, a medida que uno va creciendo, se va llenando de experiencia. Para mí eso fue una experiencia extremadamente grande, una experiencia que me enseñó a valorar cada uno de los minutos de la vida, cada una de las pocas cosas que puedas tener. Tener acceso, por ejemplo, a un libro es algo importante, por decirlo menos, pues. No hablo ni siquiera, tuvimos casi 3 años que yo no pude ver televisión, yo no supe nunca de noticias, yo me enteraba de las noticias porque nos llegaba un periódico cada 3, 4 días, nos daban un pedazo de periódico que podíamos leer. Entonces, todas esas cosas, pues, te enseñan a valorar mucho las cosas que tienes, las cosas que parecen extremadamente cotidianas. Yo a varias personas les he comentado que eh, un pedazo de hielo pues, puede ser algo extremadamente sencillo, gapo, y que cualquier persona puede tenerlo en su casa, que le da un botón en la nevera y lo tiene, o simplemente abre el refrigerador y lo obtiene. Un cubo de hielo en la cárcel vale mucho, como refrescarte la boca. Entonces, son todas esas cosas que uno lo llevan a retroceder y a valorar esas cosas pequeñas, las relaciones con la familia y a reflexionar sobre todas las cosas que has hecho en tu vida. Lo que sí te puedo decir es que no me arrepiento de nada de lo que hice. Yo siempre fui un funcionario honesto, trabajador, siempre me dediqué a hacer lo que tenía que hacer, soy un hombre de la ley. Me gradué en octubre del año de 1981, recibí mi placa, recibí mi diploma como detective y desde ese día hasta esta fecha lo que me mueve es la justicia. La justicia y la justicia tiene que prevalecer. De los libros que leíste en prisión, no sé cuántos, dime cuántos, ¿hay alguno en especial? Mira, hay un libro de John Kassenbach, el psicoanalista. Coño, pero ese libro es Eneja, con eso te consolaba, supongo yo. Ese libro es un libro que me marcó. Leí varios libros, obviamente, leí libros de juicios, o cuando estuve en el juicio, leí libros de abogados, de varias cosas. Pero ese en particular, leí varios de John Kassenbach, ¿no? Pero ese en especial me interesó mucho porque era una manera muy sutil de conseguir justicia y cómo una persona le cambia la vida también y cuando crees que tienes todo bajo control, pues sencillamente pierdes absolutamente todo y después cómo lo recuperas. Entonces, mira, la persona que te dio ese libro no te regaló también el perfume, porque ese es otro. No, realmente la mayoría de los libros me los llevaba Bonnie, porque yo le decía los temas que quería leer y ella, bueno, me conoce, pues. Entonces... Ahí no aprendiste a odiar. ¿Perdón? Aprendiste a odiar en todos esos años sin ver el sol. Mira, yo pienso que el odio es uno de los sentimientos que tenemos todos los seres humanos. Lo importante es no dejar que el odio te controle. Tú tienes que controlar, eso es como el miedo. El miedo existe porque si el miedo no existiera, tú no tomarías ciertas alternativas, no tomarías precauciones. Precauciones, exactamente. Por eso existe el miedo. Ahora, el odio, yo pienso que es una de las cosas, de los sentimientos que está dentro del ser humano. Y si tú permites que el odio se apodere de ti, sencillamente es algo como, yo siempre lo he comparado como el consumo de los narcotraficantes, de los que consumen droga. O sea, es insaciable. O sea, el odio es algo que en la medida que tú dejas que te vaya comiendo, se hace insaciable, ¿no? Y eso es un poco lo que tienen todo este poco de individuos que están en el régimen, que todos tú los ves llenos de odio, o sea, son unos resentidos totales y es un tema de incapacidad, o sea, cuando tú eres así brutazo, pues una persona que no tiene las cualidades, un individuo que no puede lograr lo mismo que tienen otros, lo que terminan es envidiando y odiando. Lamentablemente, pues esa es la condición de ellos. Yo no lo tengo, gracias a Dios. ¿Te aplicaron algún tipo de tortura física aparte
de estar totalmente aislado y a oscuras, excepto 32 días de 9 años? No, muchas veces la tortura era más que todo psicológica. Bonnie cuando hacía este, eh, aparecía mucho en los medios de comunicación. Por ejemplo, no sé si recuerda, en una oportunidad había la posibilidad de yo ser diputado de la Asamblea Nacional y no sé, siendo diputado de la Asamblea Nacional se podía conseguir la libertad, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya estaba en la campaña, bueno, ellos me encerraban y me metían en la celda de castigo, me quitaban todos los elementos de higiene personal. Y bueno, eso eran las formas de castigo, pues. O me suspendían las visitas por un mes, no podía haber visitas un mes, me decían, mire, dígale a su esposa que se calle. Yo le decía, coño, bueno, difícilmente lo puedo hacer, dile tú cuando venga que se calle, pues. Entonces, pero físicamente nunca se atrevieron porque a la final ellos, o sea, había un respeto, pues ellos saben que yo estaba ahí por un tema absolutamente político y que era, bueno, yo era inocente, pues, de lo que me estaban curvando. Te voy a hacer una pregunta que a mí me da asco, porque mi respuesta es no. Pero ¿los puedes perdonar? Voy a volver al punto que mencioné anteriormente. No sé si perdonar, yo lo que exijo es justicia. Para mí la justicia es lo que funciona. El perdón yo lo veo, bueno, no sé, algo más sublime, algo diferente. O sea, el perdón lo da Dios, pero yo no doy perdón. Yo exijo que cuando una persona ha cometido un delito, sea investigada, enjuiciada y condenada. Y eso es que me estoy dedicando yo. Ese es mi trabajo, eso es lo que sé hacer y es lo que voy a hacer. Ahora, tú estás, creo que tengo entendido que estás encargado de investigar los delincuentes de los últimos 20 años. Sí, el cargo que se me dio con el gobierno interino del presidente Guaidó es comisionado de seguridad e inteligencia. Acá estamos haciendo investigaciones de estos individuos que han participado en diferentes actividades criminales, violación de derechos humanos, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero. Y todas estas actividades las estoy haciendo en alianza con agencias de inteligencia o investigación, algunas americanas, colombianas, chilenas, ecuatorianas, peruanas, porque bueno, ellos andan por todas partes del mundo. Entonces, ese es el trabajo que yo estoy haciendo, estoy documentando absolutamente todo y en su momento, pues eso va a tener algún tipo de consecuencia. Yo estoy seguro que eso va a ser así. Todavía en las dictaduras pasadas siguen saliendo casos y siguen saliendo personas en las dictaduras pasadas de Latinoamérica. Se siguen haciendo investigaciones o estas investigaciones han llevado a la condena de algunos individuos. Entonces, así como se habla de los nazis de hace 70, 80, casi 80 años, nosotros vamos a hablar del chavismo en 100 años y vamos a seguir persiguiéndolo y lo vamos a seguir identificando y van a pagar por los delitos que cometieron en nuestro país. Espero que sea así. No sea que suceda como está pasando en España, que parece que se olvidaron de la guerra civil en las últimas elecciones, y como está pasando en Chile con los radicales, que parece que se olvidaron, ¿no?, qué consecuencias tuvieron los muertos y todas las cosas que hicieron en la época de Salvador Allende. Y que en las dictaduras entonces los pueblos justifican esas dictaduras por lo menos en los primeros años, aunque después se puedan arrepentir. Eh, ¿Quién te apoya en ese trabajo? Bueno, yo trabajo en Pero Washington. eso viene a una cosa. Hay una cosa que es bien buena que pasa en Alemania. Me lo contaba Daniel Lara Faría, que vive en Alemania, que parece ser que en las casas donde se llevaron los nazis a campos de concentración a judíos, ponen una placa, no sé en qué parte de la casa, diciendo aquí vivía Fulanito de tal, se la llevaron en tal fecha, ¿no?, y murió en el campo de concentración tal. Sí. Creo que es importante. Y así todo, todavía hay un cierto surgimiento nazi en Alemania. Sí, sí, algo hay que dejar claro y lo tengo que decir con honestidad, porque mis hijos viven en Alemania, es que los alemanes aprendieron de esos errores. Ellos son, sí, más bien son excesivamente abiertos en el tema de la aceptación
de diferentes razas, diferentes tipos, religiones y todo lo demás, precisamente por los antecedentes de lo que sucedió cuando Hitler. Ahora bien, otra cosa es que se han preocupado y ocupado es que en todas las generaciones, como por ejemplo lo que tú acabas de mencionar, sepan qué fue lo que sucedió para que no cometan el mismo error, que no se olvide jamás lo que sucedió para que eso no vuelva a dañar al país, a Alemania, como se dañó. Entonces, bueno, yo creo que eso en algún momento nosotros tendremos que documentarlo, mostrarlo. Tiene que ser una forma, tiene que ser parte de una enseñanza en los colegios, decirle a los niños desde muy pequeños qué es lo malo que tuvo este periodo, oscuro periodo que hemos estado viviendo, por qué no podemos caer otra vez en eso, para que las nuevas generaciones sencillamente sepan qué hacer y no caer, obviamente, en estas cosas. Yo creo que también el tema Venezuela, desde el punto de vista político, en algún momento será digno de estudio, porque comentaba yo en estos días con algunas personas que lo sucedido aquí, más que una guerra convencional, es una guerra pues, de poder, es una guerra económica, es una guerra de diferentes tipos y que definitivamente es una dictadura, pero una dictadura con unas características especiales no vistas anteriormente. Entonces, todo esto son cosas del aprendizaje, del crecimiento de las sociedades en el mundo, y estoy Pero, seguro que el mundo tiene que aprender de esto. ¿y ya tú crees que los dirigentes, por lo menos los jóvenes, se han dado cuenta de que quien está en Miraflores y en Fuerte Tiuna, los jefes, no son políticos, sino es una banda de delincuentes? Sí, Que claro. tú no los puedes tratar como políticos, no te puedes sentar con ellos, porque son delincuentes, no son políticos. La oposición en general, lamentablemente, pues, o gracias a Dios, cada quien tiene una posición, tiene sus posiciones diferentes. Pero también eso forma parte de la democracia, que cada quien tenga su forma de ver las cosas. Ahora, por ejemplo, yo trabajo con el diputado Paparoni, y Paparoni, y lo ha dicho en varias oportunidades, lo hemos dicho, por ejemplo, en el tema de las discusiones de la OEA en el TIAR, es el discurso que se ha mantenido, que todas las investigaciones y todos los trabajos que estamos haciendo en estos momentos son para demostrar y dejar perfectamente claro que lo que tiene Maduro y lo que dirige el régimen que está en Venezuela es una organización criminal que es una amenaza no solamente dentro de Venezuela, no solamente dentro de Latinoamérica, sino para el mundo. Entonces, eso es algo que está perfectamente claro. Lamentablemente, pues hay una oposición de la oposición, no voy a entrar en el tema de por qué lo hacen o por qué no lo hacen, que sencillamente pues hacen cuestiones que yo en lo personal no admito, no me parece correcto. Pero bueno, ellos se acostarán con su conciencia en otro lado, no lo sé, si dormirán en paz con lo que hacen, pero sencillamente es algo inaceptable. ¿Y qué va a pasar en tus investigaciones? ¿Qué crees que va a pasar en tus investigaciones cuando, porque no somos perfectos y porque me imagino que, por ejemplo, el narcotráfico trata de estar infiltrado en todos estos países, tanto en el gobierno como en la oposición? Ahí lo demostró, por ejemplo, una compañía que no es de narcotráfico, obviamente, que es Odebrecht. ¿Qué va a pasar cuando te topes con un nombre que apoya y que está cerca de tu gente, de los demócratas? Yo estoy haciendo las investigaciones y todos los nombres que están allí están siendo objeto de estudio e investigación por parte de fiscales y jueces americanos. O sea, yo no soy juez ni fiscal para decir el nivel de complicidad. Ahora, puedes estar perfectamente claro que consígame el nombre que consiga, es el nombre que yo voy a poner en el expediente, porque eso fue lo que yo aprendí. Eso lo creo firmemente de ti. Así de sencillo es. Ahora, si esa persona tiene una excusa o tendrá, bueno, usted verá cómo lo defiende, usted verá qué excusa dará, eso es otro tema, eso no depende de mí. Yo soy un investigador criminal y como tal es lo que voy a hacer. Yo presentaré el nombre con las evidencias y que será el juez el que tome la decisión. Otra cosa, ¿por qué crees que tienen ya 20 años en el poder? Bueno, abuelo, lamentablemente
Insisto que esto ha sido una condición atípica, esto es un proyecto atípico. El Foro de Sao Paulo no fue algo... Ya va. Déjame ir un poco antes. Antes de esa pregunta, debería preguntarte, ¿por qué crees que llegaron al poder? Porque llegaron, al igual que Hitler, por votos. La primera elección la gana Chávez. Las otras no las gana, es verdad, pero la primera gana Chávez. ¿Por qué crees que la gente, que fundamentalmente el pueblo venezolano era de Acción Democrática, que hizo una revolución, Acción Democrática, porque la revolución fue primero el voto, tal y como se hacía, la revolución educativa, que hasta debajo de los árboles en la frontera yo vi maestro, las casas populares y demás. Es verdad que después vino una crisis económica y todas esas cosas. Es verdad que hubo corrupción. Cuando hay mucho dinero y entra fácilmente, hay corrupción en cualquier parte del mundo. Y es que en cualquier parte del mundo hay corrupción. ¿Por qué crees tú que la gente perdió, que Acción Democrática y COPEI perdió apoyo? El apoyo que perdió. Yo diría que hay dos temas aquí. Y voy a utilizar el mismo ejemplo que acabas de poner. ¿Cómo llegó Hitler al poder? Hitler cuando llegó al poder, llegó porque sencillamente el país, el partido que lo adversaba estaba en minusvalía. El líder del partido y el que estaba a la cabeza de eso era una persona de casi 100 años. Y este hombre venía pues con un discurso efervescente y un discurso que la gente le gustaba porque atraía, porque sabía cómo manipular. Bueno, exactamente pasó lo mismo en Venezuela. Hubo un momento donde la democracia cayó, digamos, en un down, por decirlo de alguna forma, bien sea económica o bien sea porque los líderes no tenían el mismo carisma. Y salió este señor, si algo no se puede negar, era su capacidad de convencimiento, su capacidad de comunicación, y que rompió con todos los paradigmas que se venían haciendo. Y lamentablemente, pues el venezolano que hoy por hoy, o sea, que en ese momento no estaba perfectamente claro de lo que se venía detrás de eso, que no había pasado por una guerra, que no había pasado por lo que estamos pasando ahora, se dejó convencer, se dejó manipular. Ahora, yo te aseguro que nosotros en este momento tenemos un cambio de liderazgo, tenemos un nuevo país y llega otro Mesías como este con un discurso igual y nadie vota por él, nadie. Pero Iván, yo recuerdo en 24 horas y antes de yo tener 24 horas, que la dirigencia política venezolana es como la de casi todos los países del mundo, incluyendo Estados Unidos. Cuando tú escuchas en los medios de comunicación a los diferentes dirigentes políticos que quieren ser precandidatos de su partido, lo que hacen es, en esa discusión, ¿no? Descargar, insultar al otro. De hecho, Marco Rubio, que me cae muy bien, por cierto, lo recuerdo lo que decía de Donald Trump. Luego, cuando vienen las elecciones presidenciales, uno acusa al otro y el otro acusa a este. El desprestigio de... y recuerdo perfectamente que Luis Herrera le dijo a, creo que era por Eduardo Fernández, que empezó a meterse con él, quien se mete con su familia se arruina. Y recuerdo la campaña del MAS cuando decía, si los adecos son como dicen los copellanos y los copellanos son lo que dicen los adecos, vas a seguir votando por ellos. Creo que parte del desprestigio de la dirigencia política, aparte de la crisis mundial que hay ahora por las nuevas tecnologías y demás, ¿no? Es por la forma como los políticos juegan para conseguir el voto de la gente. Y cuanto más populistas y más salen por televisión, pues más cerca están del voto. En Italia, en una de esas elecciones, ¿te acuerdas que lanzaron una prostituta, a la Chicholina? Y en Colombia hay una diputada que se hacía anunciar que ella es una prostituta y que iba a convertir el Congreso en un burdel, pero honesto. Entonces, lo de Venezuela no es nada nuevo, pero los primeros que se desprestigian son ellos. Sí. Bueno, estamos entrando en un tema que no es mi experticio tampoco. Bueno, yo tampoco soy político, tampoco es lo mío. Pero como venezolano te digo que, o sea, yo lo que diría en este caso es que ciertamente han ido muchas cosas que han cambiado. Si vemos
las clásicas dictaduras latinas. Esta ha sido diferente en las estrategias que han utilizado. Yo estoy convencido pues que en mucho de las estrategias de la oposición no han atinado. No han atinado, entre otras cosas, porque yo creo que no estaba en ellos la experticia, la experiencia de muchos otros. O sea, si tú te pones a ver, oye, la mayoría de la oposición, o sea, en líneas generales, pues personas de menos de 40, 50 años de edad. Entonces, muchas de las cosas pasaron por ensayo y error. Entonces, insisto, pues aquí hubo un caldo de cultivo ideal para que las cosas salieran mal y para que las cosas estuviesen funcionando como están funcionando hoy en día. También debo decir que yo en lo personal digo que no es fácil ser un diputado en Venezuela. Yo admiro a las personas que se lanzan a diputados en Venezuela porque eres objeto de persecución, porque eres objeto de agresividad, porque eres objeto de cualquier cantidad de cosas. Sin embargo, mucha gente lo hace. Yo pienso que los diputados no son perfectos, pero tampoco son lo último ni lo malo. No es alguien, o sea, gente que lo mueve el corazón, gente que lo mueve las ansias. O sea, yo he estado en reuniones donde me he puesto a analizar a las personas que están allí. Entonces, estamos sentados con una serie de personas, y de verdad no quiero decir nombres para que no estigmaticen la reunión. Entonces, sentaban unas personas que, bueno, pasaban de 70, casi 80 años de edad, dando opiniones sobre un país que yo no conocí o conocí muy poco. Y de repente en el otro lado, personas de menos de 30 años que están tratando de llevar el camino hacia donde debemos ir, pero en el medio hay un vacío totalmente. O sea, ahí hay un periodo en el cual se perdió una gran cantidad de información y de gente que se han dedicado a otro tipo de cosas. Entonces, todas estas cuestiones, lamentablemente, pues no han ayudado a tener una estrategia clara, definitiva y que sea concluyente en hacer que cese la usurpación, que el régimen no continúe. Por otro lado está el tema mundial. Si bien es cierto que hoy por hoy nos apoyan 60 países, bueno, eso es de enero acá, pero 19 años antes, pues eso no era así. En el año 2006, 2007, 2008, 2009, cuando Chávez tenía el petróleo a $120 el barril, bueno, compró las voluntades de toda Latinoamérica y del mundo externo. Es decir, en Alemania, me lo dicen mis hijos, tú de repente hablas de Hugo Chávez y la gente que no está muy clara dice, sí, es un tremendo señor, ayudó mucho en Venezuela. No conocen la realidad. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, porque tenía un plan agresivo de comunicación para vender una mentira que bueno, definitivamente no es. Ahí está lo que sucedió, lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces, bueno, insisto, pues yo no quiero llevar esta vida o lo que me quede de vida con los ojos puestos en el espejo retrovisor, es decir, hacia el pasado. Yo quiero ver hacia el futuro. Yo tengo los ojos puestos en la vía, y la vía me dice a mí hasta dónde tengo que ir. Veo por el espejo retrovisor cada cierto tiempo porque no puedo olvidar lo que sucedió y porque me sirve de referencia. Pero la vía, los ojos son lo que me marcan a mí hacia dónde debemos ir. Ahora, ¿sientes que la corrupción actual es muchísimo mayor, mucho mayor o un poco mayor que en que hace 40, 50 años? Desde la famosa Gran Venezuela para acá, cuando entró tanto dinero fácil, sin trabajar, porque los únicos que trabajaban en todo caso eran los obreros petroleros. A veces dicen, ¿no?, que cuando una carretera tiene mucho hueco, dicen no es una carretera con huecos, sino unos huecos con pedazos de carretera. Bueno, yo diría que ahorita la corrupción es total, quizás con unos micro pedazos de no corrupción. O sea, la corrupción es algo que tomó totalmente al país. Es imposible que alguien no esté involucrado en alguna actividad irregular. ¿Pero por qué sucede eso? Bueno, por la economía que tenemos. A mí me preguntaba un agente de la DEA en Washington sobre cuántos funcionarios estaban involucrados en el tema del narcotráfico. Bueno, mire, yo le puedo decir que para mí existen dos tipos de participación, una activa y una pasiva. ¿Cuál es la activa? Bueno, el individuo que se dedica ciertamente a traficar, que hace el negocio, que busca, que paga, que lleva, que hace. ¿Cuál es la pasiva? Bueno, el que agarra y le dicen, mira, hermano, cuando yo venga por ahí pasando tal cosa, usted voltea para otro lado y por eso nosotros te vamos a dar $100.
Bueno, por $100 en Venezuela tú puedes conseguir muchas cosas, muchísimas cosas, porque tenemos una economía de guerra, una economía donde la gente está en un proceso, en la parte más baja de la pirámide de Maslow. O sea, la gente está en el proceso de la subsistencia. Y cuando tú llevas a una sociedad a esa pirámide de Maslow, a solamente a la subsistencia, bueno, obviamente la corrupción se hace presente en total y absoluto comportamiento en cada una de las actividades que hay allí. Eso es lo que así lo veo yo. ¿Tú crees que si cae esta gente habrá mucho muerto? O sea, habrá mucho linchado, como sucedió cuando se fue Marcos Pérez Jiménez, que lincharon y mataron a algunos de los torturadores. Yo estoy seguro que hay mucha gente que va a querer tomar justicia por su propia mano. Por ejemplo, ahí tienes tú el tema de los colectivos. En muchos barrios de Caracas, los colectivos tienen el control no solamente social, sino de las armas y del control de la gente. Bueno, yo estoy absolutamente convencido que en el día que estas cosas cambien y que los colectivos dejen tener el apoyo del régimen, bueno, la gente sencillamente va a buscar venganza, pues, porque les han matado a un familiar, porque se las han aplicado, porque les tienen un control con la caja CLAP, por la razón que sea. Eso es algo que va a ser absolutamente inevitable, forma parte de las decisiones de cualquier ser humano. ¿Cuánto va a ser? No lo sé, difícilmente lo puedo saber, pero estoy seguro que va a suceder. ¿Tú crees que estamos yendo, que nuestra dirigencia política, en líneas generales, porque nadie es perfecto, vuelvo a repetirlo, eh, está por buen camino? ¿Realmente lo que está haciendo nos va a llevar eh, más tarde que lo que uno desearía, y sobre todo si está viviendo en Venezuela la persona con todos estos problemas que hay, a la libertad? Sí. Yo tengo casi 5 meses que llegué aquí y yo llegué a este país y yo creo que después de todo lo que viví, quizás yo hubiera podido dedicarme a cualquier otra cosa y todo el mundo lo hubiese entendido, lo hubiese aceptado y perfecto. Sin embargo, pues me estoy dedicando a hacer este trabajo que es el que yo sé hacer por mi país, pero sobre todo también por erosionar de todas las formas posibles al régimen. Y en eso están empeñados todas las personas que están dentro de la oposición. Ahora, yo tengo que ser claro en esto. Lamentablemente, no todo lo que quiere hacer la oposición es del beneplácito de los 60 países que apoyan al presidente Guaidó. Aquí hay un juego político extremadamente complejo y difícil. Y bueno, en ese juego político, lo único que nos trae es la dilación del momento X. Pero definitivamente nosotros estamos en el camino correcto y estamos haciendo las cosas que se deben hacer. Cortarle el oxígeno económico al régimen es una estrategia. El TIAR nos está ayudando en eso. Y se están haciendo una gran cantidad de cosas de diferentes países, de diferentes ángulos, para que eso se logre. Hoy por hoy, aun cuando la gente piense que no es así, las sanciones le han hecho un daño grave al régimen. Tanto así que están comportándose como lo que ellos son, como unos criminales. Sacan oro, lo montan en un barco y lo venden en algún lado, en algún puerto, lo transfieren en alta mar, igual hacen con la gasolina, como piratas del mar. Es decir, a eso han llegado ellos. Hoy en día ellos no pueden andar en el mundo haciendo lo que le dé la gana, negocio como le dé la gana. Yo en estos días le decía a alguien, las sanciones, le digo, bueno, mira, tienes tú Turquía. Turquía es un país que está asociado con Venezuela haciendo tráfuga y haciendo cuestiones ilegales. Sin embargo, el principal banco de Turquía dijo que se retiraba de las operaciones en Venezuela. ¿Por qué? Porque las sanciones lo están perjudicando. Y bueno, nadie va a preferir hacer esas pequeñas operaciones con Venezuela o las pocas que le quedan y vas a tener el resto del mundo en contra tuya. Tú hablaste del TIAR, pero yo supongo que también la DEA está en esa investigación y seriamente y fuertemente, ¿no? La DEA, el FBI, la CIA, todas esas organizaciones tienen expedientes sumamente completos y adelantados sobre cada una de las áreas que cada ellos manejan. En el tema de la extorsión, en el tema de la corrupción, en el tema del FBI, en el tema de narcotráfico. Yo me reúno todas las semanas con agentes de la DEA. Obviamente no puedo decir ni hablar acá en entrevistas sobre eso porque es una de las cuestiones que se me pidió.
sobre cada una de las investigaciones que se lleva. Hay que tener total y absolutamente discreción, sobre todo porque todas estas investigaciones están bajo un punto secreto, porque hay muchos nombres involucrados, porque hay organizaciones, porque hay empresas, porque hay banca metida en eso. Entonces, bueno, eso hay que manejarlo con discreción. Pero en el momento que eso pase a un tribunal y pase de la fiscalía a una fiscalía y la fiscalía a un tribunal, se harán públicos. Y bueno, ahí todo el mundo se sabrá si valió la pena o no valió la pena todo el esfuerzo que se está haciendo en este momento. O sea que evidentemente no te puedo hacer la pregunta que quería dejar para la última parte del programa, que es algunos nombres de esa lista que tú has entregado. Pero sí te puedo preguntar si en esa lista no hay limitaciones políticas, ni de que si un grupo se habrá financia a la oposición y está metiendo en narcotráfico o es ilegal, tú lo metes en la lista. Insisto, Napoleón, yo estoy trabajando en mi oficina con la gente que yo trabajo y haciendo una lista en función de lo que me dicen las investigaciones que yo estoy haciendo. Si ese nombre que está allí es de alguien que está vinculado a la oposición, a la final no soy yo el que va a decidir. Esa persona tendrá que argumentar su defensa en el momento que tenga que hacerlo. Es decir, yo tengo que ser absolutamente transparente en esto. Y eso es, a mí nadie me ha dicho, mira, no, hasta ahora tengo que ser honesto. O sea, yo en este momento no te puedo decir, mira, hay personas así o asado o alguien. Hay inclusive investigaciones que nos llevan a empresas y unas empresas tienen una cantidad de socios, pero en este momento yo no te puedo decir, mira, si tenemos identificado a 10, 5, 1 o 2 personas. Te creo, te creo. Todavía con felicidad, mi mujer y yo te vemos, porque lo tenemos además guardado y lo ponía al final de cada programa en esa época, tu cara de felicidad, pero claro, demacrado, porque estaba saliendo de la casa por cárcel y de esa presión y de esa tensión, tocando la campana. Esa campana, ¿dónde es que la estabas tocando y qué hiciste con ella? Porque esa es la campana que todos tomamos además, que no solamente era la libertad, sino el anuncio de la nuestra, de todos los venezolanos. Oye, mira, aquí tengo que ser bien, una vez más tengo que ser súper honesto. Cuando esa campana, cuando salió ese video, yo estaba en la clandestinidad. Yo no había salido de Venezuela. Yo estuve casi poco más de 3 semanas en Caracas, moviéndome en diferentes sitios. Eso fue para despistar. Exactamente, exactamente. Eso forma parte de todas las cosas que se hicieron porque, o sea, había más de 100 hombres dedicados a mi persecución y se sabía pues que en caso de que me ubicasen, pues mi final iba a ser como el del inspector Oscar Pérez. Entonces había que ser creativo y utilizar todas las herramientas necesarias para que eso no sucediera. Entonces entre eso salió el tema de la campana que está en mi casa realmente, y que esa campana no fue en ningún lado, sino en mi casa en la Alta Florida, en Caracas. Pero bueno, creó una gran confusión y eso obviamente ayudó pues a crear una distorsión de la realidad que obviamente me servía a mí en las actividades que estaba haciendo para estar oculto donde estaba. Tú que conoces a la gente con la cual has trabajado y conoces a la que trabaja ahora, una vez que caiga el régimen, alguna voz dirá si es que cae, porque los Castro todavía están en el poder, ¿con cuántas personas o cuál sería la proporción de gente que tú crees que todavía puede quedarse en los cuerpos policiales? No te digo militares porque no sé si lo conoces, del país. ¿Cuánta gente crees que están en esos cuerpos haciendo su trabajo, punto? No torturando nada, sino haciendo el trabajo de investigación. Mira, yo te podría asegurar que, o sea, aquí hay que ser claros en dos cosas. Uno, si tú me preguntas eso, yo te aseguro que el 80% de la gente que está ahí ingresó a la policía porque lo que quiere es ser policía. Tienes razón, no voy a hablar del tema militar, quiero hablar de la policía. Es el tema que yo conozco. El 80% de ingresos quiere ser es policía. Entonces, a eso están dedicados. ¿Ok? Ahora, por otro lado está otra realidad, que no todo el que ha ingresado tenía las capacidades mínimas necesarias para ser policía. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, se hará una revisión y vamos a un proceso y eso se ha estado planteado en un proyecto, un plan. El proyecto se llama Plan País, que tiene 11 áreas. Yo trabajo en el área de seguridad
Y allí vamos a trabajar sobre un estudio que ya tenemos listo, que nos va a permitir identificar las potencialidades que tiene cada uno de los individuos de las diferentes áreas, de las diferentes policías, y los que no tengan las capacidades, veremos si se pueden entrenar, si no se les buscará algún otro tipo de actividad en otro tipo de área. Es decir, a lo mejor un policía no sirve para una cosa, pero pueden servir para otra. Y obviamente trabajaremos también en un progresivo, en un agresivo plan de reentrenamiento e ingreso de nuevos funcionarios para que en un término no mayor de 4 años podamos tener realmente esa barrera de protección que dije al principio de la entrevista es necesaria entre la delincuencia y los ciudadanos. Iván Simonovic, nuevamente, gracias por haberle salvado la vida arriesgando la tuya, cosa que no hace la enorme mayoría de la gente, arriesgar la vida propia, ¿no? Puede ayudar a salvar a otros, pero no arriesgando su vida como tú lo hiciste. Tú ya no eres ni policía ni especialista en investigación criminal. Tú eres un héroe de la democracia venezolana. Y tu mujer no se queda atrás. Y esa mujer ha demostrado que te ama. Esa pelea que tuvo ella, ese valor que ha tenido ella todo este tiempo, es admirable. Gracias por habernos dado esta. Y además, quien quiere entender lo que dijiste, algunas cosas directas y otras claras, pero no tan directas, pero que lo entienda porque creo que hablaste bien claro durante toda esta hora. De verdad que un abrazo y espero dártelo pronto físicamente. ¿Okay? Un gran abrazo, saludos a tu señora. Y bueno, yo de verdad, como he dicho en muchas oportunidades, yo no soy un héroe. Héroes son los que están en ese país que todos los días luchan por la libertad también. Yo lo que hago es hacer mi mejor esfuerzo en apoyarlo y que de verdad pronto nos podamos abrazar, pero en Venezuela. Gracias, Vale. Abrazo, hermano.